Hola, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a hacer una demostración analítica, pero también primero vamos a comenzar con una interpretación gráfica de la suma de los primeros n números naturales. Esta es una demostración bastante básica y sencilla, pero generalmente encuentras la demostración analítica de esta expresión, pero hoy vamos a hacer un trabajo con la interpretación gráfica. Vamos allá. Vamos a empezar con nuestra interpretación gráfica. Por ejemplo, vamos a sumar los números 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pero vamos a darle una interpretación gráfica a cada uno de ellos. Por ejemplo, a este número 1 vamos a decir que es un cuadrado de lado 1. Aquí lo tenemos. Vamos a poner este cuadrado que tiene lado 1 y lado 1. Entonces este es como si fuera el número 1. Toda esta región vale 1. Ahora, ¿cómo sería sumarle el número 2? Pues si este es un 1, sumar el número 2 sería sumar dos veces este número 1, ¿verdad? Lo cual llegaríamos a la siguiente representación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. En total, por supuesto que tenemos 3, pero esto es 1 más 2. ¿Cómo sería sumar 3? Pues tendríamos que poner aquí pues 3 cuadrados, ¿de acuerdo? Y ahí sí obtendríamos la siguiente imagen, donde aquí tenemos el número 1 representado como un área, más el número 2 representado como dos veces esa área, más el número 3 representado como 3 veces esa área, y evidentemente cuando sumemos el número 4 tendríamos que poner 4 cuadrados, y cuando sumáramos el número 5 tendríamos que poner 5 cuadrados, ¿verdad? Así obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos esta expresión. ¿De acuerdo? Vamos a separar esta expresión un poco más hacia abajo para que no nos estorbe nuestro letrero. Entonces, toda esta región que tenemos aquí sería la suma de una unidad más 2 unidades, más 3 unidades, más 4 unidades, más 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Ahora bien, para terminar con esta idea de la interpretación gráfica, nota qué pasaría si hacemos una copia de toda esta área que es nuestra suma. La copiamos, le damos una vuelta completa y la ponemos justo encima. Obtenemos un rectángulo, ¿verdad? Nota que ese rectángulo tiene de base una unidad, 2, 3, 4 y 5, que es la cantidad de sumando que estamos sumando. Es decir, vamos a poner aquí 5 y vamos a señalarlo, que sería esta distancia de aquí a aquí y esta distancia de acá a acá. Y esta distancia de altura sería 5 más 1, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, aquí tenemos 6. Vamos a señalarlo. 6. Ahora bien, si te das cuenta, toda esta área es el doble, porque hicimos una copia, ¿verdad? Es decir, teníamos esta, que es la suma de los primeros 5 números naturales, y tenemos esta otra, que es la que le añadimos. Porque quiero que veas que puedo poner dos colores distintos para cada una de estas mismas áreas. Una de ellas puede ser toda esta región, que es la suma que queremos encontrar, y tenemos la misma área duplicada, que es toda esta región. Es decir, esta área que está en azul es esta que está aquí. Y la misma área que teníamos inicialmente es esta que está aquí.
Pero nota entonces que la suma de estos primeros 5 números naturales, que vamos a llamarle S sub 5, suma los primeros 5, y en este caso tenemos dos veces la suma, porque una vez la tenemos aquí y otra vez la tenemos acá repetida. Entonces por eso le acabo de poner dos veces la suma, es la base, que es 5, y esta suma es de los primeros 5 números naturales, la base 5 por la altura que es 6, y por lo tanto la suma de los primeros 5 números naturales va a ser 5 por 6 sobre 2. Ahora bien, este procedimiento te va a servir para cualquier cantidad de números que pongas. Si solo pones la suma de 1 más 2, tendrás 1 más 2 que repetirás acá. Y tendrás base 2 y altura 3. Y te queda 2 por 3 sobre 2. Si sumas 1 más 2 más 3, pues tendrás 1 más 2 más 3, tendrías toda esta región, que cuando la repites y la adicionas encima, tendrías toda esta región. Nota que el rectángulo que obtienes es base 3 y altura 3 más 1, que es 4. 1, 2, 3, 4. Te quedaría 3 por 4 sobre 2. Y así sucesivamente. Si sumas los primeros 4 números naturales, tendría base 4 toda esta región, que cuando la repites te quedaría toda esta región. Y entonces pues tendrías base 4 y altura tendrías 1 y 1, 2, 3, 4, es decir, 5. De forma tal que esto te sugiere que la suma de los primeros n números naturales siempre va a ser base, que va a ser n, por la altura, que va a ser n más 1 al crear este rectángulo, sobre 2. Esto no es una demostración rigurosa, pero sí es una idea intuitiva de por qué se obtiene que la suma de los primeros n números naturales es la cantidad de números, que es n, por n más 1 sobre 2, ¿vale? Ahora vamos a hacer la interpretación o la demostración analítica completa. Vamos a añadir una página. Y vamos a poner aquí la demostración. Analítica. Entonces, para eso vamos a llamarle suma sub n a la suma de los primeros números naturales. 1 más 2, y así sigo, más 3, más, y vamos a llegar hasta n. Pero antes de llegar hasta n, vamos a decir que antes de n tengo el número n-1, ¿cierto? Y antes de n-1 tengo el número n-2. ¿De acuerdo? Siguiendo la misma intuición que seguimos aquí más arriba, donde a la suma de los primeros n números naturales, 1 más 2 más 3, y así sigo, toda esa suma se le da una vuelta de forma tal que a 1 se le suma el último número, que es n. En este caso, el último número es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pues esta columna vino acá. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, al primero le sumamos el último número. Al segundo número le sumamos el anterior. 1, 2, 3, 4. Al tercer número le sumamos el anterior. En ese caso coincide con el mismo. ¿Cómo sería eso en nuestra demostración analítica? Pues sería escribir la misma suma, pero en vez de escribir en orden ascendente los números, vamos a escribirlo en orden descendente. Es decir, empezamos de atrás hacia adelante, escribiendo n más n-1. Vamos a encerrar entre paréntesis esto para no perder la idea. n-1 más n-2 más 3 puntos, y cuando yo vaya en orden descendente desde el último número hasta el primero, pues me van a quedar, los tres últimos son más 3, más 2, más 1. Vamos a escribir más 3, más 2, más 1. Y ahora, de la misma manera que en la interpretación gráfica sumábamos todos estos números, con la misma suma de ellos, para formar un rectángulo de base n por altura n más 1,
Nota lo que va a pasar aquí. Vamos a sumar. Vamos a escribirlo con otro color. Vamos a ver una suma. De forma tal que si yo sumo acá, me queda Sn más Sn, me va a quedar 2S sub n, ¿cierto? Y ahora en vez de escribir todos los números en este orden, vamos a escribirlo sumando el primero con el primero de cada sumatoria, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y está claro que siempre hay n números, ¿verdad? Tanto en la primera sumatoria como en la segunda, porque es la misma. Solo que la primera es orden ascendente y la segunda es la misma que la primera, pero en orden descendente, ¿verdad? Entonces aquí hay n elementos. Igualmente aquí, n elementos. 1, 2, 3, hasta el n. Cuando sumo el primero de ellos, me va a quedar n más 1, ¿verdad? Más. Ahora voy a sumar estos dos. Vamos a poner entre paréntesis 2 más n menos 1. Más. Ahora vamos a sumar el tercer sumando de cada una de estas sumatorias. Me quedaría paréntesis 3 más n menos 2. Más. Y así sigo con todos los elementos. Vamos a este último. Bueno, no es el último, es el antepenúltimo. N menos 2 más 3. N menos 2 más 3. Más. Vamos aquí, nos va a quedar n menos 1 más 2. Quisiera que me quedara todo en una misma línea, entonces vamos a intentar reducir un poco el tamaño de estos términos sin que se pierda claridad. Vamos a venir acá, vamos a incluir esto aquí. Entonces aquí tenemos n menos 2 más 3, nos faltan estos dos, que es n menos 1 más 2, y nos falta el último sumando de cada sumatoria, n más 1. Y no sé si te das cuenta lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es, ¿cuánto da esto? Da 2 más n menos 1. 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Quedando n más 1. Y eso es lo que pasa con cada uno de ellos. 3 menos 2, al eliminarle paréntesis, 3 menos 2 es 1, queda n más 1. Menos 2 más 3 es 3 menos 2, que es 1, queda n más 1. Aquí va a quedar lo mismo. 2 menos 1 es 1, queda n más 1. Y aquí n más 1. Nota que tenemos n más 1, más 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 n más 1. ¿Y cuántos son? Aquí tenemos 1, 2, 3. ¿Pero cuántos son? Pues la misma cantidad de sumandos que hay en cada sumatoria, ¿verdad? Porque este primero salió del primero. Este segundo salió del segundo. Este tercero salió del tercero. Y así sucesivamente hasta que este último sale el último, ¿verdad? Entonces, como aquí hay n sumandos, entonces aquí también hay n sumandos. Es decir, tenemos n veces, n más 1. ¿Y cómo se escribe la suma de n veces n más 1? Pues se escribe igual a n veces la suma de n más 1, ¿verdad? Y esto es 2 veces la suma de los primeros n números naturales, lo cual, despejando, queda que la suma de los primeros n números naturales es n por n más 1 sobre 2. Esto sí es una demostración rigurosa y no la idea intuitiva gráfica que hicimos anteriormente. Ahora, ¿de dónde sale la idea intuitiva gráfica inicial? Nota que aquí tenemos a por b sobre 2.
A por B sobre 2 es la fórmula del área de un triángulo. Es decir, si dibujamos un triángulo cualquiera, vamos a poner aquí base por cierta altura, decimos que esto es base por altura, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, pero justo este triángulo es lo que se forma cuando sumamos 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Fue lo que obtuvimos inicialmente, 1 más 2 más 3 más 4 más n. No es estrictamente un triángulo porque hemos tomado cuadrados, pero sugiere la idea, el hecho de que va formándose una especie de triángulo, es lo que sugiere la interpretación gráfica de que la suma de los primeros n números naturales es como el área de un triángulo, que es la mitad de un rectángulo formado por base igual a la cantidad de números que está sumando y altura igual a la cantidad de números que está sumando más 1. ¿De acuerdo? Pues esto es todo por hoy en este vídeo y nos vemos en una siguiente ocasión.